Bien, segundo bloque en Cadena de Valor, y la semana pasada presentábamos las alternativas de la jornada para actualización técnica en el cultivo de soja que se concretó el Marco Juárez. Decíamos, mucha información pendiente justamente en ese encuentro, y una tiene que ver con los mercados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede ocurrir con los precios de la soja, del maíz? Esto se lo preguntamos a Guido Di Chiara, de la empresa FIO. Lo que estuvo pasando con el mercado, lo que estamos viendo son factores externos por un lado y después por otro lado factores locales. Factores internacionales, los que más pesos tienen, es una producción importante de lo que se espera para Sudamérica para el próximo año. Alguna caída relativa en la producción norteamericana, lo que le da cierto piso a los precios. Pero por ahí lo que estábamos viendo más preocupante era cómo se había enfriado toda la demanda de soja y sus productos de soja por parte de China, por un lado por la guerra comercial, pero por otro lado lo que veníamos viendo es por esta gripe porcina que viene afectando a este país. ¿Y qué se puede esperar justamente en la demanda? Bueno, principalmente lo que nosotros estamos viendo es que va a haber alguna caída importante por parte de las importaciones, que ya se estuvo viendo, pero esta caída podría profundizarse aún más si se siguen viendo problemas con la producción porcina en este país, que justamente es el mayor comprador de poroto mundialmente. Guido, pensando hacia adelante, digamos, ¿qué impacto puede tener estos fundamentos, digamos, dentro de los precios? Bueno, nosotros vemos los precios un poco pesados, la verdad, desde el año pasado, cuando comienza más que nada con la guerra comercial. Vemos que no pudieron levantarse y para por lo menos por el corto plazo y por el mediano plazo no vemos que pueda llegar a haber alguna recuperación de precios muy importante en el mercado internacional, lo cual también se va a ver reflejado localmente. Por lo tanto, bueno, el productor tiene que partir un poco de los valores actuales y acomodar sus planteos productivos a esto, ¿no? Sí, la verdad que ahora estamos viendo valores que nos dan ciertas oportunidades, estamos con valores que muchos de esos son presupuestados, y dada todos los riesgos que hay políticamente, todos los riesgos que hay internacionalmente, vemos que son valores como para ya ir tomando posiciones. Y viene entonces recién la información de mercados, pero también para redondear justamente esos datos, es importante saber qué podrá pasar con los precios, ¿no? En momento de tomar decisiones basadas, por supuesto, en situaciones productivas, también en lo que ocurre en el mundo, y conversamos entonces con el experto de agroeconomía del INTA Marco Juárez, Carlos Gida Daza. Este año es una situación bastante incierta en relación a años anteriores, tanto del punto de vista climático como del punto de vista económico, o sea, a nivel tanto internacional como local. Por el punto de vista climático tenemos una situación que ha pasado de año con cierta tendencia levemente niño a una situación neutra, a tal vez levemente de sequía. Venimos con unos meses secos y aparentemente el pronóstico es que va a ser lluvias promedio, un poco por debajo del promedio. Eso de alguna forma ya diría una tendencia hacia soja, que es un poco más rústico y aguanta más situaciones de estrés hídrico. Por un lado está eso. Por el otro lado tenemos la situación económica tanto internacional como local. A nivel internacional están los problemas de la pelea arancelaria entre China y Estados Unidos que, digamos, frenan un poco el precio de la soja, ya que prácticamente el mercado de Chicago se ve muy afectado, y el principal demandante, que sería China, de la mercadería de Estados Unidos, está con una gran pelea justamente con Estados Unidos, y tiende a comprar más en el hemisferio sur, pero no llega a ser de la misma proporción que lo que compraba con Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos el precio un poco afectado a nivel internacional. Si a eso le agregamos la situación local, de una situación muy de mucha interrogación, de mucha incertidumbre, porque la política económica puede ser muy distinta,
Bueno, el tema de retenciones es algo que está muy en discusión, no se sabe bien aparentemente. La hipótesis más favorable sería que se mantuviera en los niveles que tenían antes, pero también puede ser que aumente algo. O sea, eso afecta también el precio interno del producto, y el productor, la forma de cubrirse que tiene es tratar de bajar el costo de la producción que haga. Entonces, por ese lado, digamos, se ve favorecido a soja, porque el costo de producción de soja es de más o menos 10.000 pesos por hectárea, mientras que el costo de producción de maíz es de 18.000, 19.000 pesos. Entonces, por un lado, eso, el aspecto financiero hace que se favorezca un poco soja. Del otro lado, también tenemos en algunas zonas que se ha vendido mucho insumo para maíz, o sea, los productores que planifican y que tienen una alta tecnología, han comprado agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, semillas, y ya lo tienen. Entonces eso van a mantener el cultivo. De todos modos, se piensa que no va a ser la mayor parte de los productores que tienen todo bien planificado. Entonces, a lo mejor a nivel global, la superficie que se dedique a soja en este año va a aumentar respecto a la del año pasado. O sea, venía bajando, llegó a 20 millones de hectáreas sembradas hace, 4 años, después fue bajando y llegó a 18 millones de hectáreas el último año. Ahora a lo mejor sube 1 millón más de hectáreas en la nueva campaña. Parte entonces de la entrevista que mantuvimos con Carlos Gidadaza del INTA Marcos Juárez sobre los números de la soja, de los cultivos de verano. En el próximo programa vamos a enfatizar en los costos de producción justamente de estos cultivos. Rápidamente entonces vamos ahora a una pausa, enseguida volvemos.